Para la receta de hoy precisamos 500 gramos de carne de cordero, 12 discos para empanada de hojaldre, pueden ser criollos, una cebolla grande, un tomate, 5 higos turcos, 2 cucharadas de ajo triturado, una cucharada de baharat, una cucharada de sal, aceite de oliva, cantidad necesaria. Recuerden que en la caja de descripción siempre les dejo la lista de los ingredientes. Sin más, vamos a la receta. Soy el chef Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Vamos a comenzar desgrasando y cortando la carne de cordero. Hay que sacarle bien todos los nervios que tienen. Ven, de esa manera, y lo vamos a cortar en cubos bien pequeños. Es una carne muy noble. Pueden hacerlo con carne vacuna si lo desean hacer, si no están acostumbrados, pero en realidad es traerle un sabor diferente, que se animen a probar la carne de cordero. Aparte, los invito a que lean las propiedades que tiene la carne de cordero y realmente se van a sorprender. Cuando tengan la oportunidad, pruébenla. Realmente aquí hay muchas recetas con carne de cordero. Una vez que quitamos los nervios y lo cortamos en cubos bien pequeños, ven, nos va a quedar de esta manera, muy simple. Es una carne muy noble y muy sabrosa. Yo utilicé estos higos, que estos higos se llaman higos turcos, son secos por fuera y cremosos por dentro, ¿sí? Pero pueden utilizar algún higo que es para darle ese sabor agridulce que tiene que tener este tipo de empanada. En una olla vamos a colocar un hilo de aceite de oliva, la cebolla picada en cubos bien finitos, las 2 cucharadas de ajo triturado, puede ser el ajo seco hidratado o utilizar ajo fresco, pero usa una buena cantidad de ajo. Mezclamos un poco y rehogamos. Agregamos la carne de cordero, revolvemos un poco y lo vamos a cocinar por unos 10-15 minutos. Sin revolver demasiado, agregamos la cucharada de sal, agregamos la cucharada de baharat. Vamos a mezclarlo bien para que todo se integre. Recuerden que si no saben cómo hacer el baharat, aquí les dejo el link para que puedan prepararlo. Agregamos el tomate picado en cubos, mezclamos bien y el tomate lo que nos va a aportar es que sean jugosas y no nos queden secas las empanadas. Te quiero dar una primicia. En el mes de mayo cumplimos 4 años en YouTube, así que estate atento porque va a haber una sorpresa enorme para todos ustedes. Cuando la carne está bien cocida, simplemente lo pasamos a un bol. Aquí le agregamos los higos cortados en cubitos chiquitos. ¿Ven? Se nota que por dentro es fresco, es bien cremoso y por fuera es seco. Pero se van a hidratar ahora con el jugo y eso va a hacer que tenga un poco menos de jugo y que los higos queden bien tiernos. Lo vamos a dejar enfriar bien. Y una vez que esté frío, vamos a comenzar a armar las empanadas. Colocamos un disco. Sobre el disco vamos a poner 1 o 2 cucharadas del relleno, bien abundante. Miren qué maravilla, no quedó seco para nada, es espectacular. Y en este momento vamos a mojar los bordes en forma de media luna. No hace falta mojar todo el disco de la empanada. ¿Por qué? Porque la vamos a cerrar similar a una empanada, pero solamente vamos a pegar un borde de un costadito y el borde del otro costadito, dejando abierta la empanada de la parte superior, formando una especie de barquito. ¿Ven? Lo vamos a ir acomodando, estirándolo un poquito y cerrándolo de a poco, pero no por completo, tiene que quedar una boca de esta forma. Vamos a repetir lo mismo con todo el resto de los discos de empanada. Como ven, es muy simple, es una receta muy sencilla. Yo lo estoy haciendo con discos de empanada industriales, pero lo ideal siempre en la cocina árabe es que las empanadas se hagan con masa casera. ¿Por qué se lo hago de esta manera? Porque muchos me dicen, yo no tengo tiempo para hacer la masa. Bueno, es una opción, ¿sí? No es lo mejor ni es lo más tradicional. Para que sea tradicional hay que hacerlo con una masa casera. Pero bueno, si no tienen ese tiempo, esta es una opción como para comerse unas empanaditas de cordero y no está mal tampoco.
Ahora las acomodamos en una bandeja ligeramente aceitada y llevamos a un horno de 180 grados hasta que estén cocidas, doradas arriba de acuerdo al punto que cada uno quiere. Si aún no me seguís en el canal, ¿qué esperás? Suscríbete, activa la campanita para que te avise cada vez que suba una receta. Un gran abrazo y hasta la próxima receta.